Hola, en honor a mi cumpleaños quería compartir algo que ya tiempo quería grabar y dejarlo guardado para el futuro. Y es la manera en que yo conocí a Dios. Quizá a muchos no les he contado todo mi testimonio y cómo fue que lo conocí, y sé que conozco nuevas personas por acá, entonces quizás solo saben que voy a la iglesia, que danzo, pero no saben cómo fue que yo lo conocí. Entonces, sin pensar mucho en la estructura de lo que iba a decir, pues quiero grabar. Y bueno, quiero que sepan que yo no nací en un lugar cristiano, no tenía una familia como quizá algunos crean, de que me enseñaron o me llevaron a la escuela dominical. Yo no sé qué es eso. Eh, pero sí conocía que había un Dios, sí creía en Dios, pero solo había ido como a... Lo más cerca que había tenido era la iglesia católica, por mi abuela. Ella realmente me enseñó como a orar, a rezar, según lo que recuerdo. En las noches ella pues me ponía a orar antes de dormir. Entonces esos fueron como mis primeros acercamientos, pero realmente, intentando resumir, eh, yo siempre me he portado bien de cierta manera, como públicamente quizá me he portado bien. No tengo quizá un testimonio como otros que consumían droga, que tomaban alcohol, que andaban en fiestas, cosas así. No, no, ese no era mi caso. Em, Siempre intenté como portarme bien por lo que me habían enseñado, pero eh, aún así yo no conocía de Dios, ni me portaba bien por agradar a Dios, no. Sino que simplemente así es mi personalidad. Eh, el ser introvertida pues también no es como que me encanta andar en fiestas ni nada, no, o sea, no. Eh, y pues no me llevaba tanto con personas tan así tampoco, que anduvieran en estas cosas. Entonces, realmente por ahí no había algo como que yo dijera, termino borracha o algo así, como algunos testimonios que he escuchado. Y entonces yo busqué y le dije a Dios: si estás ahí, eh, necesito que me hables, que me des una señal. Eso no, ese no fue mi testimonio. Eh, Sino que creo que a mí, de las cosas que más me impactan de las personas en el primer momento que las conozco, es su inteligencia. Y pues siempre me iba bien en la escuela, en el colegio. Y cuando yo estuve en mis 2 últimos años de colegio, entré a un colegio cristiano. eh, y pues todos los profesores eran cristianos. Fue mi primer acercamiento como con la Biblia en sí, porque llevábamos una clase de Biblia, nos lo daba una pastora. Teníamos unos como mini cultos o mini reuniones los jueves. En vez de una clase, pues nos llevaban a un auditorio. Entonces era como mi primer acercamiento a una iglesia, pero yo incluso no quería estar ahí, porque los que yo conocía, las personas y los acercamientos que yo tenía con los cristianos evangélicos, como normalmente se le llaman o popularmente se le llaman, pues no me gustaba. Entonces no, no era algo que yo quisiera, ¿verdad? Entonces, pero al entrar allí me dijeron de que yo no tenía que ser de su religión para poder estar en ese colegio. Y el colegio se llama Virginia Sapp. Me gusta decirlo porque me gusta honrar el lugar donde conocí a Jesús. Y ellos me dijeron: no importa, aquí nadie le va a obligar a cambiar su religión, que yo decía que era católica, pero pues realmente no es como que me congregaba, ¿verdad? Sino que es como los acercamientos que yo había tenido antes por mi abuela, quizá. Eh, entonces, no tengo una fecha específica, pero realmente honro mucho a Virginia Sapp por la manera en que enseñan, no solamente la parte espiritual, sino eh, en la parte de todas las materias. Yo soy, a mucha honra, soy nerd, y a mí me gustaron, según lo que recuerdo, todas mis clases de bachillerato, mis 2 últimos años de colegio. Y, y pues hace poco incluso tuve la oportunidad de compartirle este testimonio a uno de los profesores que tuve, porque quizás no todos los profesores sepan esto de los que yo tuve como profesores, porque algunos los tengo en redes, otros no. Pero ellos en sus clases
daban su clase y luego conectaban algo de eso con la Biblia. Les pongo algún ejemplo. Ellos decían, por ejemplo, mi profesor de biología hablaba sobre el cuerpo, los elementos que ven en el cuerpo, pero luego decía, pero en el suelo, en la tierra, también hay esa misma cantidad de elementos, los mismos. Eso quiere decir que eso comprueba que, como dice la Biblia, nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra y de ahí nos formó Dios, y porque científicamente tenemos los mismos elementos, o sea, es algo que lo puede confirmar. Es un ejemplo de las cosas que me decían. Luego cuando comenzaba a ver las cosas de las células y cómo estaba estructurado el cuerpo humano, en las clases de física, no sé, de alguna manera, en las clases de sociología, filosofía, que eran casi que de mis clases favoritas también. Y el profesor daba esto dice Platón, esto dice Aristóteles, Sócrates y esto, pero al final de las clases siempre, casi siempre decían algo de la Biblia, entonces lo relacionaban con esto y decían, pero la Biblia dice esto. Entonces, estos filósofos dicen que esta es la verdad y que no se sabe y esto, pero en la Biblia dice que Jesús es la verdad. Es un ejemplo de las cosas que me decían. Entonces, cuando me iban diciendo esto me hizo conocer un aspecto de Dios que seguramente Dios sabía que era el único y el primero que me iba a llamar la atención de Él, o sea, que era el primer atributo que iba a llamar, a lograr llamar mi atención y que no iba a ver quizá otra manera. Y fue, Dios es inteligente. Y yo fue como, Dios es inteligente, Dios nos creó, de verdad eso hay en nuestro cuerpo, de verdad el ADN ha sido tan estructurado así, y el espacio y los planetas, y eso me iba abriendo la mente. Y a conocer a ese Dios inteligente que me hizo admirar, ¿verdad? Pues yo antes me acuerdo que yo le decía a Dios como, no sé por qué en mi ignorancia estudiaba y decía, no, yo no quiero que me ayudes, yo quiero estudiar sola, quiero lograr entender y hacer este examen sola, no sé por qué decía eso. Y, y, y ahora nada que ver, ¿verdad? Ahora es como que siempre le digo que me dé la inteligencia, que me ayude, que yo ahora entiendo que todo lo que tengo es porque Él me lo da, que Él me lo hace entender. Y bueno, no sé exactamente la fecha, pero como a mitad de año de ese primer año de mi colegio, tenía 15 años, eh, pues Dios empezó a trabajarme con todos mis profesores, que ellos ni cuenta se daban, pero me estaban predicando a Jesús. Y en uno de los devocionales, pues ojalá algún día encuentre a estos muchachos que hicieron esto, pero llegaron unos muchachos de una iglesia de la Cerro Grande y ellos hicieron un drama acerca de Jesús y cuando terminaron, pues hicieron el llamado y dijeron que quién quería aceptar a Jesús en su corazón. Y pues yo sin entender mucho, pero ya habiendo sido trabajada por Dios antes, por lo que me enseñaban en las clases y en Biblia también. No mencioné lo de Biblia, pero también en Biblia la pastora Ivonne pues me enseñaba mucho. Eh, pues yo acepté a Jesús y después lo demás fue historia. Él pues me cambió todo poco a poco, ¿verdad? Porque no fue que comencé a ir de un solo a una iglesia, porque ni sabía a dónde ir, aparte que por mi introversión y pues no me encanta estar alrededor de mucha gente, entonces el hecho de que me digan ir a una iglesia donde hay muchas personas que no conozco, no me encantaba la idea. Eh, pero pues sí tuve varias invitaciones de algunas amigas que les agradezco que me llevaron. Algo que no mencioné, pero una de las razones por las que me gusta servir en el área en que sirvo, en las artes, es en agradecimiento a que después de ese drama que hicieron esos muchachos, yo fui que acepté a Jesús. Claro, Dios me había trabajado antes, pero fue en ese momento, después de que ellos hicieron ese drama y el llamado, fue que yo respondí. Entonces, devolviendo de lo que ellos hicieron, pues yo por eso creo que sí funciona hacer estas cosas de danza, de drama, de pintura, porque yo soy un testimonio y un fruto de eso. Entonces, pues después, cuando entré a la universidad, 2 años después, pues ahí había un grupo que según yo era pequeño, pero al final era grande, a lo que conocemos y lo que algunos quizá aquí conocen, que se llama
iglesia o casa rompiendo fronteras. Entonces ahí entré, desde casi que el primer viernes que entré a Zamorano, que es la universidad donde estudié y donde comenzó esta iglesia. Comencé a ir y a congregarme y hasta el día de hoy, eso fue en el 2011, hasta el día de hoy, 2025, sigo congregándome en esa iglesia. Y la forma en que antes era, por ejemplo, era un poquito violenta, un poquito peleaba con mis compañeros. Una de las cosas que recuerdo que hice en el colegio es que en el colegio me habían agarrado mi comida y yo me subí en el pupitre de mi profesor en recreo, ¿verdad? Y agarré una silla y puse a mi compañero debajo y lo aplasté así porque él me había agarrado mi comida, ¿verdad? Entonces, pues yo lo estaba aplastando. Le dije, ¿por qué lo hiciste? Bueno, en la universidad, recién pues que empezaba en esto de Dios, agarré del pelo a una compañera, no la tengo aquí, ya no volvimos a tener contacto, pero bueno, creo que después le pedí perdón, no me acuerdo la verdad, pero no me acuerdo que me estaba molestando y yo, cataplas, eh, la agarré del pelo. Pero ya, Dios, ahora soy más paciente. Uno de los frutos del Espíritu Santo es que intento ser empática y pensar por qué la persona es como es y no irme y atacar a la persona. Con mis hermanas también un poquito violenta yo cuando me sacaban de quicio, pero no, nunca les pegué así fuerte, no. Pero bueno, también otros temas quizá en el área sexual, mentales, que eran incorrectos. Quizá, como les digo, públicamente yo no hice nada malo, pero así, como dice Cash Luna, con los buenos modales me iba al infierno porque no conocía de Jesús. Pero pues ahora soy muy radical en muchas cosas, en esta área de santidad y de pureza, y hay muchas cosas que intento no ver o que me niego a verlas por intentar guardar mis ojos, guardar mi mente y no volver a lo que hacía y cosas incorrectas que hacía. Entonces, creo que esa es mi historia. Un poquito resumida, nunca la había contado así, pero pues espero que les bendiga. Y si quieren conocer un poquito más de alguno de los testimonios, pues también lo puedo contar. Pero sí quería compartirles que esa fue la manera en la que Dios llamó mi atención y pues después fui conociendo más facetas, ¿verdad? A Dios como Padre, al Espíritu Santo, que me encanta, fue la primera persona de Dios que conocí y que lo amo y que es mi mejor amigo y que está aquí conmigo. Y bueno, eso quería conocerlo y compartirlo y bye.